Variables y operaciones. Un tipo de dato que no habíamos visto aún es booleanos. Entonces, ¿para qué nos sirven los booleanos? Los booleanos nos van a retornar un valor de verdadero o falso, según la condición que cumpla. Entonces, ¿cómo podemos operar con ellos? De la siguiente manera, como lo podemos ver aquí, con un igual, con diferente de, con un or y con un and. Entonces, ¿para qué sirve cada uno? Entonces, el igual sirve para cuando un dato es igual al otro, o sea, cuando esta variable es igual a esta otra variable. Se determina por medio de un doble igual. Entonces, esto significa que se está preguntando, ¿esto es igual a esto? Si son iguales, entonces nos va a retornar un valor de verdad. Si no, un valor de falsedad. Entonces, la diferencia. Esta variable es diferente a esta variable. Eso es lo que nos está preguntando aquí. Este valor de diferencia, este signo de diferencia. Entonces nos está preguntando si estas variables son diferentes. Si son diferentes, entonces nos retorna un valor de verdad. Si son iguales, nos retornan un valor de falsedad. Eso es lo que valía este símbolo. La opción. Esto es como tomar dos caminos que a nosotros nos sirven. Entonces, la variable 1 o la variable 2, si alguna de las dos se cumple, entonces a mí me sirve y me retorna un valor de verdadero. Si ninguna de las dos cumple, entonces pues me retorna un valor de falsedad. Si las dos cumple, pues mejor, porque me sigue retornando valor de verdad. Entonces para el AND es cuando se cumple tanto el primer dato como el segundo. Los dos deben tener un valor de verdad o deben cumplir la misma condición. Entonces, por ejemplo, 2 más 2 y 2 por 2 dan el mismo resultado. Sí, entonces es un valor de verdad el que me va a retornar para este dato. Listo. Con esto y con lo que hemos visto la clase pasada, vamos a hacer un ejercicio donde combinemos nuestros conocimientos. Vamos a hacer este ejercicio llamado Capicua. Una cadena palíndromo se lee de... Vamos a hacer este ejercicio llamado Capicua. Una cadena palíndromo se lee igual en ambos sentidos. También hay números que se leen igual de izquierda a derecha y viceversa, llamados capicua. Algunos ejemplos de números capicua son 55, 141, 353 y demás. Realicé un programa que determine si un número de 4 dígitos es capicua. Entonces ya entendemos el concepto de capicua, que es un número que se lee igual de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Entonces aquí tenemos nosotros un ejemplo de entradas y un ejemplo de salidas. Para este caso, el número 1234 es capicua, no porque no se puede leer igual de izquierda a derecha como derecha a izquierda, porque de izquierda a derecha sería 1234 y de derecha a izquierda sería 4321. Caso contrario en el número 2, que en el número 2 de entrada, que en él se lee 12 y 21. En el caso contrario se lee 12 y 21. Se lee igual, o sea 1221, 1221. Entonces, aquí sí nos retornaría un valor de verdad. Aquí nos retornaría un valor de verdad. Y acá nos retornaría un valor de falsedad. ¿Cómo nosotros podemos hacer o realizar esa validación? Para el caso, nosotros ya tenemos el número. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos verificar? Que se lea igual de izquierda a derecha como derecha a izquierda. Pero nosotros ya lo tenemos en un orden, ya lo podemos leer de izquierda a derecha.
Entonces lo que vamos a hacer es leerlo de derecha a izquierda. ¿Y cómo hacemos eso? Pues hay que invertir el número. ¿Y uno cómo invierte el número? Entonces si nosotros lo estuviéramos haciendo a papel y lápiz, nosotros ¿qué haríamos? Empezaríamos 4, 3, 2 y 1. Así se podría invertir el número. Entonces hagamos el ejercicio. Aquí en programación, ¿cómo sería? Si recordamos, la clase pasada yo mencionaba algo de módulos. Que el módulo nos retorna el residuo de la división. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Para el primer caso de entrada, que son 1234. Si nosotros realizamos módulo 10, nos va a dar como resultado 4. O sea, el último dígito. ¿Qué podemos entender por eso? Que a nosotros no importa qué número leamos, si nosotros le aplicamos el módulo 10, nos va a retornar el último dígito de izquierda a derecha o el primero de derecha a izquierda, según lo veamos. Entonces, para comprenderlo mejor, tenemos 1234, lo dividimos en 10. El cociente va a ser 123 y el residuo va a ser el número 4. Entonces, si nosotros prestamos atención, aquí el residuo pues nos va a dar el último número de izquierda a derecha, pero en el cociente nos va a quedar el resto de dígitos que no estamos usando, no estamos necesitando en el momento. O sea, 1, 2, 3. Y el 4 lo guardamos y lo asignamos. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para obtener el siguiente dígito? ¿Ya entendió esto? Vamos a verlo. Si nosotros aplicamos la misma lógica del 10, pero como esto ya es un dígito más allá, entonces ya no sería 10 sino 100. ¿Esto por qué? Porque por cada 0 que nosotros le agregamos al 1, o sea, cada 0 a la derecha nosotros le agregamos al 1, con el módulo, o sea, aplicándole el módulo al número, nosotros vamos a obtener la cantidad de dígitos de derecha a izquierda como ceros nosotros le pongamos al 1. Y esto lo podemos ver aquí. Entonces nosotros estamos sacando módulo a 1234 de 100. Módulo de 100. Como podemos ver aquí, nosotros nos retorna 2 dígitos. Nos retorna, pues claramente es un número, pero lo vamos a tratar como si fueran 2 dígitos. Entonces nos retorna 34. Entonces aquí nosotros tenemos el 34, pero como podemos ver ya no es un dígito solamente, sino son 2, ya es un número de 2 dígitos. Entonces nosotros ¿cómo podemos separar ese 3? Si nos ponemos a pensar, sacándole módulo 10 a un número, siempre nos va a retornar el último dígito. Y la división nos va a dejar el resto de dígitos que no estamos requiriendo. Por ejemplo, en este caso, que aquí queda el 12 y aquí queda el 34. Y si nosotros leemos eso, sería 1234. Entonces, según a esos planteamientos, vamos a hallar la solución. Entonces nosotros tenemos para este caso, vamos a hallar el siguiente dígito a 4. Al 4 de derecha a izquierda. Porque estamos hallando es el número invertido. Entonces sigamos. 1234 dividido en 10 nos va a dar 123. Dividido. Acuérdese. Estoy dividiendo. Cuando saco el módulo me va a dar el residuo. Entonces para la división es 123 y yo ya tengo el 4. Entonces si nosotros dividimos un número en 10, nosotros nos vamos a quedar solo con los demás dígitos. O sea, que si nosotros dividimos un número en 10, nos va a quitar, entre comillas, quitar tantos dígitos como ceros tenga
por la de derecha a izquierda, o sea, en este caso tenemos 1234, el resultado en parte entera nos va a dar 123. Si nosotros hiciéramos la operación completa, nos daría pues aquí una parte decimal, pero para trabajarlo lo vamos a hacer solo con parte entera. Entonces por eso digo entre comillas se elimina el 4. Entonces nosotros aquí ya no tenemos el 4 y tenemos el 123. Si nosotros le sacamos módulo a esto de 10, que tenemos el 3. Entonces vamos a aplicar esa lógica. Aquí en reducción, listo. Número, que es el número que nosotros tenemos aquí, que es 1234. Lo dividimos en 10, que es lo que estamos haciendo aquí. ¿Qué resultado nos va a dar? 123. Entonces aquí nos elimina el 4, que ya lo tenemos, ya no lo necesitamos. Ese es el resultado que nos genera aquí en estos paréntesis, 123. Si nosotros le sacamos módulo a esto, acuérdese que el módulo aplicado a un número, el módulo de 10 nos va a dar el último dígito de izquierda a derecha o el primero, según se mire, de derecha a izquierda. Entonces, módulo 10 nos va a dar, ¿qué número? El 3, como podemos ver aquí. Entonces tenemos 123. Módulo 10 nos va a dar 3. Y así podemos ir reduciendo un número poco a poco. Entonces, si seguimos así, lo único que iría a cambiar sería este valor, porque aquí pasaría de 10 a 100 si es un número de 3 dígitos, porque nosotros ya hallamos el 3, entonces ya tenemos el 3 y ya tenemos el 4, entonces tenemos que eliminar 2 dígitos y nos quedaríamos con un 12, como pasa aquí que nos quedamos con un 12, y a eso le sacamos módulo. Ya lo veremos en unos momentos mientras lo programamos y así será un poco más entendible. Entonces empecemos a codear. Como podemos ver, la entrada es un número de 4 dígitos. Entonces vamos a escribirlo. Entonces vamos a llamar a nuestra variable número y le vamos a asignar, pues esto va a leer, es un input, va a leer por teclado. Y le vamos a decir que por favor ingrese el número. Le vamos a poner así unos 2 puntos, espacio. Y recordemos que nosotros le debemos decir qué tipo de dato va a ser el que leamos. Entonces para este caso va a ser un entero, número entero. Ahora con este número entero, ¿qué vamos a hacer? Este número lo vamos a ir descomponiendo para luego poder validar si es verdad que es capicua o si es falso que es capicua. Entonces vamos a realizar. Entonces saquemos el primer dígito. Entonces saquemos el primero. El primero, ¿cómo se saca? Como ya sabemos, si nosotros le sacamos módulo 10 a un número, nos va a retornar ¿qué? Exacto, el último dígito de izquierda a derecha. Entonces vamos a probar. Entonces hacemos un print, vamos a decirle esto, el dígito número 1 es y le decimos que nos imprima el primer. Entonces vamos a ver qué tan cierto o falso es. Ejecutamos. Entonces ingresamos el número. Entonces para este caso 1234. El dígito del número es 4. El primer dígito. Vamos a ponerle aquí el primer dígito del número es 4. El primer dígito número 1. Esto queda redundante, listo. Primer dígito del número es 4. Entonces, para que se vea mejor, vamos a volverlo a ejecutar.
Entonces el primer dígito del número es 4, o sea, del nuevo número. Acuerda que lo estamos invirtiendo. Entonces, ahora vamos a lo divertido, seguir descomponiendo. Entonces, segundo dígito, segundo, le vamos a decir, acuérdense que el número, nosotros ya no necesitamos el 4. Entonces, como ya no necesitamos el 4, vamos a dividirlo en 10. Entonces, para que sea un poco más entendible, nosotros aquí tenemos, aquí tenemos el 1234. Entonces, aquí lo que vamos a hacer en esta división es eliminar el 4. Entonces, si nosotros dividimos esto en 10, esto nos va a dar como resultado 1, 2, 3, o sea, 123. Entonces a 123 nosotros ya le podemos sacar el módulo 10. Y recuerden que nosotros le tenemos que decir que esto nos retorne en enteros. ¿Por qué? Porque a pesar de que no nos va a retornar una parte decimal, en principio sí nos retorna, digamos, 2.0, 24.0 y cosas así. Entonces, para que quede un poco más estético, lo vamos a manejar así para definir mejor. Ahora vamos allá, ya tenemos el primero y el segundo, pero aliemos primero si el segundo número nos quedó bien, el dígito nos quedó bien. Entonces vemos segundo, entonces el segundo dígito del número es, limpiamos aquí, entonces 1200. Entonces, como podemos ver, efectivamente ya tenemos el 4, ya tenemos el 3, ahora nos falta el 12, nos falta el 2 y el 1. Entonces sigamos. Entonces el tercer dígito va a ser igual a, tenemos el número, nosotros ya tenemos el primero y el segundo dígito de derecha a izquierda. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que eliminar, entre comillas, esos dos dígitos. Entonces aplicamos lo que vimos hace unos momentos de eliminar dividiendo los dígitos. Entonces recordemos que si nosotros dividimos un número por 10 o por 100, se van a eliminar entre comillas, eliminar esto de derecha a izquierda los dígitos, tanto el 10 ceros tenga. Entonces, explicado eso, ¿cómo sería? Nosotros tenemos 1234. Como podemos ver, hace un momento lo dividimos en 10, entonces entre comillas eliminamos el 4. Entonces ahora ya no es 10 sino 100. Esto va a ser igual a 12. ¿Por qué? Porque ya eliminamos, entre comillas, estos dos dígitos por la división. Nos va a quedar solo esta parte entera. Entonces sigamos. Esto nos va a dar 12. Entonces listo, tenemos 12. A 12 le sacamos un módulo de 10 para que nos dé el 2. Entonces vamos a hacerlo aquí, módulo de 10 para que nos dé el 2. Entonces vamos a hacer aquí también el ejercicio, módulo de 10 para que nos dé el 3. Así sea un poco más entendible o fácil de aprender. Entonces vamos a ver si es verdad. Entonces le decimos que el tercer dígito del número es tercer. Entonces vamos a ver qué tan cierto es, qué tan bien o mal nos quedó. Entonces unos 3, 4. Si ve, a esto es lo que yo me refería. Nos da una parte entera, pero nos deja una parte en decimal. Pero a nosotros lo que nos interesa es la parte entera. Entonces vamos a obviar la parte decimal. Para ello le decimos que solo nos retorne partes enteras. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos el 2, que es lo que necesitábamos. Ahorita en la parte decimal nos daba 2.34, pero nosotros
pero nosotros lo que nos interesa es la parte entera. Entonces por eso le decimos que sea, entero. Sigamos. Entonces vamos por el cuarto y último dígito. Entonces, ¿cómo hacemos? Cuarto va a ser igual a, como ya le agarramos el tiro, entonces número, entonces aquí ¿cuál es? Ya no es 100 sino 1000, exacto. Y a esto le sacamos módulo y es para que sea un poco más entendible. Entonces 3, 4 lo vimos en 1000. Esto nos va a dar como resultado 1. Si nosotros le sacamos módulo a eso, nos va a dar 1. Entonces probemos. Entonces aquí, aquí vamos a ver qué tan cierto o falso es. Entonces vamos a ver aquí cuarto. Entonces vamos a ver, limpiamos aquí y vemos 1, 2, 3, 4. Y como podemos ver, volví a cometer el error, pero si prestamos atención, el entero es 1. Entonces solucionemos ese problema muy sencillamente diciéndole que queremos un entero. Y listo, nosotros aquí ya tenemos 4, 3, 2, 1. Ahora yo cómo junto eso. Muy fácil. Ya tenemos los dígitos. Sabemos que es un número de 4 dígitos, o sea, de 1000. ¿Por qué 1000? Es de 4 dígitos. ¿Sí me explico? Todo lo que multipliquemos por 1000 nos va a dar, todo número menor a 10 que multipliquemos por 1000 nos va a dar un número de 4 dígitos. Entonces vamos a aplicar lo que aprendimos. Entonces primer dígito nuevo va a ser igual. Ya tenemos el 4. Entonces si nosotros volteamos este número 1234, entonces hagámoslo aquí. Si nosotros volteamos 1234, nosotros lo volteamos, esto nos va a quedar así de la siguiente forma. Nos va a quedar 4, nos va a quedar 3, nos va a quedar 2 y nos va a quedar 1, nos va a quedar 4321. Entonces nosotros hacemos el 4. ¿Cómo volvemos a ese 4 unidades de 1000? Fácil, ¿no? Lo multiplicamos por 1000. Entonces agarramos el primero, lo multiplicamos por 1000. Eso nos va a dar 4000. Esto me quedó mal escrito. Listo ya. Si quieren también podemos ir probando. Entonces vamos a comentar esto de otra manera. Para comentar varias líneas de código a la vez, nosotros utilizamos 3 comillas. O sea, 1, 2, 3. Y así podemos comentar varias líneas de código a la vez. Entonces ahora, como ya sabemos que nos quedó bien descompuesto el número, vamos a ver si lo estamos haciendo bien, si lo estamos organizando ahora bien. Entonces imprimamos, vamos a robarnos esta línea. Entonces imprimamos aquí, imprimimos el primer nuevo con un ejemplo. Entonces vamos a poner aquí el número es, limpiamos aquí y ejecutamos. Entonces vamos a ver, el número es 4000. Entonces vamos bien porque ya empezamos a organizarlo. Entonces aquí va en 4000. Entonces sigamos. El segundo dígito nuevo es igual a el segundo por, entonces ahí ya entramos a las centenas. Entonces lo multiplicamos ya no por 1000 sino por 100. Entonces verifiquemos. Entonces aquí ya no es primer sino segundo nuevo. Entonces verifiquemos. Limpiamos aquí, ejecutamos. Entonces el número ya va en 300. Pero aquí ¿qué?
aquí nosotros no estamos haciendo mucho porque no lo estamos uniendo. Entonces hacemos lo siguiente. Como ya tenemos unidades de 1000 y unidades de 100, entonces las podemos unir o en este caso sumar. Entonces hacemos lo siguiente. Entonces, como ya tenemos los 1000, entonces escribimos primer nuevo y se lo agregamos a las centenas. Entonces 4000 más 300 va a dar 4300. Entonces vamos a ver cómo va nuestro número. Veamos aquí. Entonces ya va 4300. Si ve que ya estamos girando, volteando el número. Entonces seguimos. Entonces tercer nuevo va a ser igual a el segundo, porque es el número que llevamos, más el tercer dígito por, ya estamos en las decenas, entonces por 10. Entonces vamos a ver cómo es eso, si vamos bien, si vamos mal. Entonces aquí tercer nuevo. Entonces vamos a limpiar aquí. Entonces ingresamos el número y como podemos ver, vamos bien, 4320, vea. Entonces 432, 432, los llevamos bien. Entonces ya solo falta agregar el último dígito. Entonces cuarto nuevo. Esto va a ser igual a lo que llevamos, que es el tercer nuevo, más esto ya como solo es un dígito, le sumamos el cuarto. Entonces limpiamos, ejecutamos. Aquí ocurrió un error que no sé cuál es. Vamos a ver. No estamos imprimiendo. Son cosas que a veces suele pasar y uno las pasa por alto. Es redundante, pero bueno, se entiende. Entonces vamos a decir cuarto. Entonces ejecutemos. Y como podemos ver, ya giramos el número. Ya lo volteamos. Entonces, listo. Una vez con el número ya, digamos, a nuestro derecho o al revés, según se vea. Entonces vamos a asignarlo aquí. Entonces escribimos invertido para asignarlo a una variable más descriptiva. Entonces cuarto nuevo, porque en cuarto nuevo es donde se guardó nuestro número. Ahora sí, viene lo nuevo que aprendimos, los booleanos. Entonces vamos a ver, vamos a preguntar, ¿es verdad o es capicua? Vamos a decirle capicua, haciéndole honor al ejercicio. Entonces veamos. Entonces invertido es igual a el número. Acuérdese que el número lo tenemos aquí. Entonces es igual al número. Entonces aquí le preguntamos. Entonces imprimamos a ver si es verdad. Imprimamos. Hicimos. Entonces es capicua y le mandamos el dato. Entonces es capicua. Entonces vamos a ver. Entonces, limpiamos aquí nuestra consola de comandos, ejecutamos y efectivamente no es capicua. Entonces vamos a ver qué pasa si nosotros ingresamos un número que sí es capicua. Entonces, como podemos ver, ya pudimos darle solución al problema. Ejecutemos otro. Ay, perdón, no ejecuté el programa. Entonces ejecutemos otro número de 4 dígitos, es capicua. Entonces 1, 2, 5, 4. Perdón. Entonces 1, 2, 5, 4. No es capicua. Y así
le pudimos dar solución a un nuevo ejercicio. No hay nada más emocionante que poder solucionar un ejercicio o un problema de programación. Como podemos darnos cuenta, no es muy complicado, solo hay que saberlo desglosar poco a poco. Pero ahora viene su parte, viene la tarea. El número lo descompusimos de derecha a izquierda, pero también se puede descomponer de izquierda a derecha, por lo mismo que yo decía de las divisiones. Ahí está su tarea. Ahora les toca hacerlo de izquierda a derecha. Espero les haya gustado y hayan aprendido algo. Estaré revisando sus códigos, así que dejen el link de su repositorio en Git si tienen, o de un documento donde se pueda leer su código fácilmente. Abajo dejaré una opción de compilador en línea donde pues se pueden usar, se puede programar en diversos lenguajes, y también tiene la opción de programar en Python. Entonces dejaré el link aquí abajo en la descripción y estaré revisando cualquier solución que tengan. Muchas gracias por estar aquí otro día y ya nos veremos en la siguiente clase.